Hola, hola, mi gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Yo soy y estoy súper emocionada de tenerlos una vez más aquí en nuestro canal. Bienvenidos, bienvenidos sean. Hoy, como ya seguramente habrán visto en el título y en la miniatura, tenemos un bombazo. De esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y con ganas de saber más y más. Prepárense porque hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas del mundo de las telenovelas turcas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, señoras y señores, los mismísimos Eda y Serkan, o bueno, más bien Kerem y Hande. Y es que, como recordarán, estos dos tortolitos nos enamoraron en la pantalla con su química innegable en Senkalkap, o como la conocemos por aquí, Love is in the air. Una telenovela que rompió récords de audiencia y que nos hizo suspirar a todos. Pero, ¿qué pasó después de la serie? Bueno, ahí fue donde las cosas se pusieron aún más interesantes. Porque aunque su relación amorosa en la vida real no duró tanto como nos hubiera gustado a muchos, se siguen siendo tema de conversación. Y hoy el chismecito jugoso es que redoble de tambores. Fueron pillados en España. Sí, sí, como lo oyen. En tierras españolas. Y claro, esto ha desatado toda una locura en las redes sociales. ¿Qué estaban haciendo allí? ¿Por qué juntos? ¿Será que hay reconciliación a la vista? Todas estas preguntas y muchas más las vamos a responder hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de especulaciones y noticias, quiero pedirles un favorcito muy especial. Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días con chismecitos, noticias de farándula, reseñas de series y películas, y mucho más. Así que no se lo pierdan. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este chisme de Kerem y Hande en España. Preparen sus palomitas, pónganse cómodos y id a disfrutar. Bien, como les decía, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron vistos juntos en España ha causado un revuelo tremendo. Las redes sociales han explotado con comentarios, especulaciones y memes. Es una locura. Pero vamos a analizar un poco más a fondo esta situación. ¿De dónde viene esta información? ¿Es realmente fiable? ¿Y cuáles son las posibles explicaciones? Primero vamos a la fuente original. La noticia, o más bien los avistamientos, se originaron en varias cuentas de fans tanto de Kerem como de Hande en redes sociales, principalmente en Instagram y Twitter. Estas cuentas, que suelen estar muy bien informadas y tener contactos cercanos a los actores, publicaron fotos y vídeos de personas que aseguraban haber visto a Kerem y Hande juntos en diferentes lugares de España. Algunas de las localizaciones mencionadas incluyen Madrid, Barcelona y hasta algunas playas en la costa mediterránea. Las fotos y vídeos, en su mayoría tomados de lejos y con poca claridad, mostraban a personas que se parecían mucho a los actores caminando juntos, cenando en restaurantes y disfrutando del paisaje. Ahora, aquí viene la parte interesante. La veracidad de estas imágenes y vídeos es, por supuesto, cuestionable. En la era de la inteligencia artificial y los deepfakes, es muy fácil crear imágenes y vídeos falsos que se vean increíblemente reales. Sin embargo, hay algunos detalles que podrían indicar que estas imágenes son genuinas. Por ejemplo, algunos fans han analizado la ropa que llevaban las personas en las fotos y vídeos, y han encontrado similitudes con la ropa que Kerem y Hande han usado en el pasado. También han comparado los rasgos faciales y la complexión física de las personas en las imágenes con los de los actores, llegando a la conclusión de que efectivamente se parecen mucho. Además, algunas cuentas de noticias de farándula turca, que suelen ser bastante fiables, han confirmado que tanto Kerem como Hande se encontraban en España en las fechas en las que se tomaron las fotos y vídeos. Aunque estas cuentas no han confirmado explícitamente que los actores estaban juntos, se han insinuado que podría haber algo más que una simple coincidencia. Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que no hay una confirmación oficial por parte de Kerem o Hande sobre su posible reencuentro en España. Todo lo que tenemos son rumores, especulaciones y algunas imágenes y vídeos que podrían ser o no ser reales. Sin embargo, la gran cantidad de evidencia circunstancial, combinada con la credibilidad de algunas fuentes de noticias, sugiere que es muy probable que Kerem y Hande sí hayan estado juntos en España. La pregunta del millón es ¿por qué? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones. Hay varias teorías sobre por qué Kerem y Hande podrían haber decidido pasar tiempo juntos en España. La primera y más obvia teoría es que están reconciliándose.
Como sabemos, su relación amorosa terminó hace algunos años, pero muchos fans nunca perdieron la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. La química que tenían en la pantalla era innegable, y muchos creían que esa química se extendía también a su vida personal. Si esta teoría es cierta, entonces su viaje a España podría haber sido una oportunidad para reconectar, para hablar sobre el pasado y para ver si aún existe la posibilidad de un futuro juntos. España, con su ambiente romántico y su rica cultura, podría haber sido el escenario perfecto para este reencuentro. Otra teoría es que están trabajando juntos en un nuevo proyecto. Como sabemos, Kerem y Hande son dos de los actores más populares de Turquía, y es muy probable que estén siendo contactados constantemente para participar en nuevas series, películas y comerciales. Si esta teoría es cierta, entonces su viaje a España podría haber sido para discutir un posible proyecto en conjunto. Quizás una productora española los ha contactado para protagonizar una serie o película ambientada en España, o quizás están colaborando en un proyecto más pequeño, como un comercial o una sesión de fotos. Una tercera teoría, un poco menos emocionante pero igualmente posible, es que simplemente son amigos y decidieron pasar tiempo juntos como amigos. Como sabemos, Kerem y Hande trabajaron juntos durante mucho tiempo en Love is in the Air, y es muy probable que hayan desarrollado una amistad fuerte durante ese tiempo. Si esta teoría es cierta, entonces su viaje a España podría haber sido simplemente una oportunidad para ponerse al día, para relajarse y para disfrutar de la compañía del otro. A pesar de que su relación amorosa terminó, es posible que sigan valorando su amistad y que quieran mantenerla viva. Por supuesto, también existe la posibilidad de que su presencia en España sea una simple coincidencia. Quizás ambos actores tenían compromisos profesionales o personales en España en las mismas fechas, y simplemente se encontraron por casualidad. Aunque esta teoría es poco probable, dado el gran tamaño de España y la baja probabilidad de que dos personas se encuentren por casualidad, no podemos descartarla por completo. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo las implicaciones de cada una de estas teorías. Si Kerem y Hande están reconciliándose, ¿qué significaría esto para sus fans? ¿Cómo reaccionarían las redes sociales? ¿Y cómo afectaría esto a sus carreras profesionales? Si la reconciliación es cierta, podemos esperar una reacción masiva de alegría y entusiasmo por parte de sus fans. Las redes sociales se inundarían de mensajes de apoyo, felicitaciones y memes celebrando el regreso de la pareja. También podemos esperar un aumento en la popularidad de sus proyectos individuales y en la demanda de proyectos en conjunto. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que una reconciliación podría no ser fácil. Kerem y Hande ya han estado juntos antes, y su relación terminó por alguna razón. Si deciden darle una segunda oportunidad a su amor, tendrán que superar los obstáculos que los separaron la primera vez y trabajar duro para construir una relación más fuerte y duradera. Si están trabajando juntos en un nuevo proyecto, ¿qué tipo de proyecto podría ser? ¿Será una serie romántica, una comedia, un drama o algo completamente diferente? ¿Y cómo se sentirán sus fans al verlos trabajar juntos nuevamente después de tanto tiempo? Si colaboran en un nuevo proyecto, podemos esperar una gran expectación por parte de sus fans. Muchos estarán ansiosos por verlos interactuar nuevamente en la pantalla y por ver si la química que tenían en Love is in the Air sigue presente. También podemos esperar un aumento en la popularidad del proyecto, ya que la presencia de Kerem y Hande seguramente atraerá a una gran audiencia. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que trabajar juntos nuevamente podría ser un desafío. Kerem y Hande ya tienen una historia juntos, y es posible que haya tensiones o conflictos residuales de su relación pasada. Si deciden trabajar juntos, tendrán que dejar de lado sus diferencias y concentrarse en el proyecto en sí. Y si simplemente son amigos, ¿cómo afectará esto a la percepción que tienen sus fans de su relación? ¿Seguirán esperando una reconciliación, o aceptarán que Kerem y Hande son solo amigos? Si son solo amigos, es posible que algunos fans se sientan decepcionados. Muchos seguirán esperando una reconciliación y podrían interpretar sus interacciones como señales de que todavía hay algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, con el tiempo es probable que la mayoría de los fans acepten que Kerem y Hande son solo amigos y que sigan adelante con sus vidas. Ahora, para agregarle más leña al fuego, han surgido algunos testimonios de personas que afirman haberlos visto interactuando de manera cariñosa. Un usuario de Twitter, por ejemplo, relató haberlos visto cenando en un restaurante en Madrid y describió gestos de complicidad y sonrisas entre ellos. Otro usuario de Instagram publicó una foto borrosa de dos personas tomadas de la mano en una playa de Barcelona, alegando que eran Kerem y Hande. Estos testimonios, aunque no verificables de manera independiente, han alimentado aún más las especulaciones y han hecho que la posibilidad de una reconciliación parezca aún más plausible. En resumen, la situación de Kerem Bürsin y Hande Erçel en España es un misterio lleno de interrogantes y posibilidades. No hay una confirmación oficial sobre su relación actual, pero la evidencia circunstancial sugiere que algo está pasando entre ellos.
Ya sea una reconciliación, un nuevo proyecto en conjunto o simplemente una amistad, lo cierto es que su presencia en España ha generado un gran revuelo y ha mantenido a sus fans en vilo. Y mientras esperamos que Kerem y Ande decidan revelar la verdad sobre su relación, solo podemos seguir especulando, analizando las pistas y disfrutando del chisme. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que se hayan entretenido con toda esta información y especulación. En resumen, hoy hablamos sobre la bomba que explotó en las redes sociales, el supuesto encuentro de Kerem Bürsin y Ande Erçel en España. Analizamos las posibles razones de su viaje, las teorías sobre su relación actual y las implicaciones de cada una de estas teorías. Vimos que no hay una confirmación oficial, pero la evidencia circunstancial sugiere que algo está pasando entre ellos. Y por supuesto nos divertimos mucho especulando y chismeando. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciendo este vídeo para ustedes. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este asunto de Kerem y Ande en España? ¿Creen que están reconciliándose? ¿Creen que están trabajando juntos en un nuevo proyecto? ¿O creen que simplemente son amigos? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios más abajo. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta. Un me gusta me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más y a seguir creando vídeos para ustedes. Y lo más importante, si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento de hacerlo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo casi todos los días con chismecitos, noticias de farándula, reseñas de series y películas, y mucho más. Así que no se lo pierdan. Además, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Ande. Ayúdenme a difundir la palabra y a hacer crecer nuestra comunidad. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao.